necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén. En el libro del Progreso del Peregrino, John Bunyan plasma una escena que describe lo que el texto de hoy nos pone de manifiesto. Voy a leerlo para ustedes, esta breve escena. O sea, hace referencia a cuando Cristiano llega a la casa del intérprete y es llevado a una habitación. El intérprete volvió a tomar a Cristiano de la mano y lo condujo a un cuarto muy oscuro donde había una jaula de hierro y un hombre encerrado en ella. Su nombre era Retrocedido y parecía muy triste. Estaba sentado con la cabeza inclinada, las manos plegadas y suspiraba como si el corazón se le estuviera partiendo. El hombre dijo: era un creyente próspero y floreciente ante mis ojos y ante los demás. Creí que calificaba para la ciudad celestial y me daba gozo pensar que estaría allí. Bien, pero ¿qué eres ahora?, preguntó Cristiano. Soy un hombre sumido en la desesperación, la cual me tiene atrapado, como en esta jaula de hierro, y no puedo salir. No puedo. Pero, ¿cómo has venido a parar en esto?, pregunta Cristiano. ¿Cómo? Descuidándome, dejando de ser vigilante y sobrio, dando rienda suelta a mis pasiones, pecando contra la luz del mundo y la bondad de Dios. ¿Para qué hiciste eso? Para disfrutar de los placeres y las ganancias de este mundo. Me propuse divertirme mucho, pero ahora cada una de esas cosas me corroe y carcome como un ardiente gusano. Entonces el intérprete dijo a Cristiano: no te olvides de los sufrimientos de este hombre y que siempre te sirvan de advertencia. Fin de la cita. Estamos estudiando la epístola de Judas y que, como lo hemos visto, el propósito del pastor Judas era alentar a contender ardentemente por la fe una vez dada a los santos. El domingo pasado veíamos en qué consistía esta contienda ardiente y el porqué de luchar. Ahora, lo que aprendíamos el domingo pasado es que esta pelea es en perseverancia, es una pelea de mantenernos en la fe una vez dada. No se trata de discusiones acaloradas, no se trata de peleas infructuosas con otras personas, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con nosotros mismos, que no caigamos en el engaño del pecado. De eso es de lo que el pastor Judas está tratando en esta epístola. Y en el texto de hoy vamos a ver una de las herramientas que nos da Judas para contender, y es un recordatorio del fin que espera a los apóstatas. Esto como una advertencia a que nos mantengamos firmes en la fe. Así como lo describió John Bunyan en su libro El Progreso del Peregrino, en esta escena que les acabo de leer. Así que lo que vamos a ver el día de hoy es la realidad de la condenación de los apóstatas e impíos en 3 ejemplos que ya han sido dejados registrados para que nosotros contendamos ardientemente por la fe una vez dada. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que por eso he colocado el título de este sermón, sencillamente, como ustedes lo saben ya, los recuerdos que nos ayudan a contender, porque estoy utilizando aquí la expresión que el pastor Judas utiliza, más quiero recordaros. Entonces, quiero hacer alusión a lo que él mismo dice aquí. Es un recordatorio, pero que nos ayuda a contender ardientemente por esta fe.
Por lo tanto, más entremos en materia a nuestro texto. El pastor Judas escribe: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. Y bueno, después de dar razones para escribir, exhortando a contenerte por la fe, Judas se propone comenzar esta tarea primeramente recordando algo que ellos ya saben. Así que por lo que él dice aquí, podemos entender que Judas está escribiendo a los judíos, conocedores de la ley y de todo el relato del Antiguo Testamento, e incluso podemos decir, de hecho aquí se encuentra una sección que tiene que ver con alguna literatura apócrifa. Cuando hablamos de libros apócrifos, son algunos escritos que fueron escritos no inspirados, pero que tenían un conocimiento público del pueblo judío. Eran libros que se utilizaban para hablar de historias y temas así relacionados. Digámoslo así, era, una tradición oral, pero que ellos reconocían que no eran inspirados. Por eso no están en nuestras Biblias esos escritos. Sin embargo, la cita que toma Judas aquí, hoy, podemos decir, o los que va a tomar, de hecho, en la epístola, podemos decir, al utilizarlas Judas, se convierten en citas inspiradas. El Espíritu Santo inspiró a Judas para tomarlas, pero más no así todos los escritos que Judas está citando. Ahora, lo que Judas va a mencionar tiene que ver con, en primer lugar, la liberación del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. En segundo lugar, los ángeles caídos. Y en tercer lugar, la destrucción de Sodoma y Gomorra. 3 ejemplos que va a ponernos Judas. Ahora, hermanos, sobre esto de los ejemplos que Judas pone, para alentarlos, cabe mencionar, hermanos, que en la tarea de ayudarnos o de alentarnos a contender por la fe y preservar en la doctrina una vez dada a los santos, Dios nos ha dado algunas herramientas en su sabiduría infinita que son suficientes y eficaces, pero que no las utilizamos. Y algunas de ellas son precisamente los recordatorios de las cosas que sucedieron en el pasado. Hablando de los recordatorios, de las amenazas y de las promesas, de las cosas que hay en el pasado, algunos puritanos, padres de la iglesia, utilizaron una ilustración que muchas veces nosotros obviamos. Tanto las cosas del pasado como también las amenazas y las promesas son unas barandas y señalizaciones en nuestro camino angosto hacia la ciudad celestial. Y si nosotros las ignoramos, puede que nos hayamos perdido, resbalando o hasta caer en los barrancos. Por eso Judas se propone alentar a los hermanos recordando el castigo de aquellos que ya una vez se han desviado. Empecemos primeramente viendo, así como Judas lo empieza, viendo el ejemplo de los apóstatas entre el pueblo de Israel, los que fueron destruidos en el desierto. Judas primeramente presenta un hecho histórico que marcó la vida del pueblo de Israel, en el cual Dios manifiesta su brazo poderoso, salvando a ese pueblo escogido para hacer suyo, un pueblo propio de alabanza de su gloria. Eso es lo que Judas nos dice, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, lo que Judas está haciendo memoria aquí es que las obras salvíficas del Señor por el pueblo de Israel, cuando envió sus 10 plagas, cuando mató a los primogénitos, y además de eso, incluso dividiendo el mar y llevándolos por tierra seca, cruzando el mar en dos, los llevó a tierra seca hacia el otro lado, y luego volvió las aguas a su lugar para dar gran liberación al pueblo de Israel. Sin embargo, Judas no se queda sencillamente con decirles, quiero recordarles que Dios liberó al pueblo, sino que Judas llama su atención principalmente a lo que aconteció después. De hecho, en el idioma griego, la palabra que aparece para que se traduce aquí como después, se dice nuevamente o por segunda vez destruyó. Y no es que quiera decir que por segunda vez, sino que es la obra, digamos, lo que Judas está haciendo énfasis aquí es a lo que sucedió con esa expresión que utiliza aquí. Es como traer a mente. El Señor sacó al pueblo de Egipto, pero ojo, Él hizo una nueva obra, una segunda cosa. ¿Cuál fue la segunda cosa que hizo? Destruyó a los que no creyeron. Al decir aquí Judas
destruyó, está haciendo referencia a las incontables mortandades, y me disculpan la expresión que utilizo, porque eso es lo que nosotros encontramos en el libro de Números. Si usted lee el libro de Números, después del capítulo número 20, se va a encontrar con mortandades que sucedió el pueblo, que padeció el pueblo rumbo a la tierra prometida. Ahora, hay algo que llama la atención en esta expresión, y es destruyó, atribuyendo a Dios el hecho de la destrucción de los que no creyeron. Y ciertamente lo que Judas está diciendo aquí es que la obra de la destrucción de estos que no creyeron está en Dios. Pero la razón se encuentra en ellos mismos por su pecado, la incredulidad. Ahora, si usted va a Deuteronomio, se va a encontrar precisamente con esta explicación. Libro de Deuteronomio, capítulo número 2, versículo 14 al 15. Números capítulo 2, versículos 14 al 15 nos dice Moisés, Deuteronomio 2, 14 y 15 dice, y los días que anduvimos en Cades Barnea, hasta cuando pasamos el arroyo de Ceret, fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y mira lo que dice ahora en el versículo 15. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Hermanos, es un recordatorio bastante cruel el que está trayendo Judas aquí a memoria. Porque lo que está diciendo es que el Señor se levantó sobre ellos o vino sobre ellos para destruirlos hasta acabarlos. Hermanos, todas las personas de 20 años que no creyeron murieron en el desierto. Según nos dice el capítulo 1 de Números, en el versículo 45-46, la suma total de los hombres mayores de 20 años hacia arriba era de 603.550 personas, hombres, solo hombres, sin mencionar mujeres. Estamos hablando de aquí casi aproximadamente de 1.200.000 personas que no entraron a la tierra prometida, que murieron en ese lapso de 38 años. Algunos estudiosos han llegado a la conclusión que si hubiesen muerto por día, cada uno de ellos hubiesen sido 90 personas diarias en el campamento. Esta nación, que como hemos mencionado, fue altamente privilegiada, fue testigo de muchos milagros, que lograron su liberación de la esclavitud de una forma maravillosa y solamente milagrosa bajo el brazo poderoso del Señor. Fue gente que se rehusó a confiar en el liderazgo invisible de Dios, que lo rechazó, y por rechazar la dirección que Dios les ofrecía, lo que sufrieron fue la ira de Dios. Esa ira se manifestó en castigos muy severos. Serpientes ardientes, fuego que descendió del cielo y consumió un costado del campamento, la tierra que se abrió y se tragó a Coré y todo su séquito, y muchas otras más. Personas que murieron, voy a decir el término, intoxicados por codornices. Mis hermanos, ¿saben cómo interpreta el apóstol Pablo en el libro de Hebreos esta mortandad? Él lo dice de la siguiente forma: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La razón de la muerte de estas personas y del disgusto de Dios sobre ellos, según nos dice el apóstol Pablo, está en su pecado.
y pecaron a causa de su incredulidad. Mis hermanos, este texto nos dice que el pecado de la desobediencia, de la incredulidad, tienen un mismo castigo porque tienen una misma raíz. Es el engaño del pecado, la dureza de corazón. Así que este es el primer recuerdo que se nos da para mantenernos firmes luchando en la fe, perseverando. ¿Cuál es? Que aquellos que no se mantienen en la fe, aquellos que no han creído verdaderamente, recibirán sencillamente el castigo que la incredulidad merece, la destrucción. Aquellos que por su pecado no obedecen, que se rebelan contra el liderazgo de Dios y su gobierno, no tienen otro final distinto, hermanos. No tienen otro final distinto, sino la destrucción, la mano de Dios misma sobre ellos para destruirlos. Por lo tanto, eso es necesario que prestemos mucha atención, que no endurezcamos nuestros corazones. Si usted está dormido, endurecido por el engaño del pecado, despiértese. Empiece a contender ardientemente por la fe. Este recordatorio es una advertencia clara para usted. Ahora, el segundo ejemplo que pone Judas es el de los ángeles caídos. Lo segundo que Judas nos trae a mente es el castigo de los ángeles caídos. Llama la atención que este texto nos presenta a estos seres como quienes con voluntad propia descuidaron su dignidad o la tuvieron en poco y abandonaron su propia morada. Mira lo que dice el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, y esta es la descripción que da Judas de estos. Entonces, nótelo bien cómo lo presenta aquí. Que no guardaron su dignidad. La palabra guardar es tenerla en gran valor. Ahora, no guardar es descuidarla, tenerla en poco. Ahora, este ejemplo es conocido por los lectores de Judas. Y esto llama la atención. Judas toma este ejemplo del libro apócrifo de Enoc. Sin embargo, no vamos a entrar en detalles sobre todo esto que Enoc cita. No simplemente lo que Judas está tomando aquí y que el Espíritu Santo ha traído a nosotros como algo inspirado para que nosotros aprendamos y veamos este ejemplo. Lo que se nos dice es que estos ángeles no guardaron su dignidad. La palabra dignidad que aparece aquí puede traducirse como puesto o como autoridad. Y bueno, quiero mencionar aquí brevemente que hay muchas traducciones o interpretaciones más bien que no tienen nada bíblico y que de hecho han hecho mucho eco en el mundo carismático e incluso algunas de las personas unos buenos maestros, algunos que toman estas posiciones. Hoy simplemente a mencionarla, algunos creen que a lo que hace referencia aquí tiene que ver con que estos ángeles son los ángeles que cayeron y según ellos fueron los hijos de Dios que se casaron con los hijos de los hombres en Génesis capítulo 6. Ya voy a explicar al final algo sobre esto para dar una nota aclaratoria sobre el tema. Nosotros no creemos esto. Lo que voy a explicar es lo que la Biblia enseña respecto a este tema de la dignidad de los ángeles y que abandonaron su morada. A la luz de la familia de la fe que nosotros creemos, de todo lo que la Escritura enseña respecto al tema de los ángeles. No guardar la dignidad, voy primeramente a explicar la posición que nosotros tenemos, lo bíblico, lo que la Biblia enseña sobre todo este tema. Entonces, al hablar de guardar la dignidad, hace referencia al estado original en que fueron creados los ángeles. Miren, hermanos, la Biblia nos dice que cuando Dios acabó de crear, vio todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Todo era bueno en gran manera. Ahora, dentro de esa creación también estaban los ángeles. Vaya conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 1. Génesis capítulo 2, versículo 1 nos dice las siguientes palabras. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos.
La expresión todo el ejército de Dios hace referencia a los ángeles. ¿De dónde sacamos eso nosotros? Bueno, Salmo capítulo 148, versículo 1 al 6, leo para ustedes. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. ¿De qué está haciendo referencia aquí? Los ángeles. Alabadle sol y luna, alabadle vosotros todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Hermanos, ¿cuándo creó Dios a los ángeles? Evidentemente, con toda la creación, cuando hizo todas las cosas angelicales. Y al hablar aquí del ejército de los cielos, nuevamente está haciendo referencia a todo aquel ejército que está en el cielo, hablando de seres angélicos que están sobre los cielos. Fíjense que el salmista aquí llama a alabar primeramente a la creación celeste, cielos, sol, luna, mar, aguas que están sobre los cielos y todo lo demás. ¿Cuándo fueron creadas estas cosas? En la creación. Todas estas cosas que nosotros creemos, a la luz de las Escrituras, de este texto y muchos otros más, es que fueron creados en la creación. Ahora bien, estos ángeles fueron creados perfectos, lo que nos dice Génesis 2:1. Sí, que vio Dios todo lo que había hecho en el versículo 31 del capítulo 1, y aquí que era bueno en gran manera. Estos ángeles que fueron hechos buenos, en perfección, eran en autoridad y en perfección mayores que los hombres. ¿De dónde sacamos eso, hermanos? De lo que la Biblia nos dice de los ángeles en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 13 al 14 nos dice: pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Pero qué nos dice luego el versículo 5 y 7 del capítulo 2? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Cómo hizo el Señor a los hombres? ¿Mayor o menor que los ángeles? Un poco menor que los ángeles. O sea que los ángeles son mayores en autoridad que los hombres. Sin embargo, esa autoridad, discutiblemente, tiene que ver con la administración o con el servicio que ofrecen delante del Señor. Ahora, hermanos, esto claramente concuerda con lo que se nos dice en Ezequiel 28, versículos 12 al 19, hablándonos sobre el rey de Tiro, de lo cual muchos teólogos concuerdan y de lo cual yo también estoy de acuerdo en ese sentido. No es que soy teólogo, tampoco es que sea regla sobre ellos, más bien yo me adhiero a lo que confiesan. Este texto hace referencia de Satanás. Mire lo que dice sobre él en Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 19. Yo creo que este es un texto que muchos se conocen ya. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Y mire bien estas palabras. Esto no es un ser humano normal o común y corriente. Seriamente esto tiene que ver ¿con quién? Con alguien diferente. Dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Mire bien estas palabras ahora. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro.
Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Lo que sigue ahora claramente nos deja claro que este no es un hombre. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hermanos, ¿de quién está hablando? Eso es un ser angélico. Y evidentemente no es un hombre, es un ángel. Este es, como dicen algunos, Satanás, y concuerdo con ellos. Sigue diciendo: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Qué se nos dice aquí, hermanos? Que claramente estamos hablando de Satanás. Satanás estaba en Edén, en el huerto de Dios. ¿Qué más se nos dice? Era perfecto en todos sus caminos, desde el día en que fue creado. Ahora la pregunta es, ¿será que podemos decir esto de todos los ángeles? Claro, hermanos, tienen una dignidad un poco superior a los ángeles, aunque sean ministradores al servicio de los herederos de la salvación. Es más, mire, según el orden que el Señor nos presenta en Lucas capítulo 22, versículo 24, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? El que sirve. Bueno, los ángeles sirven a los hombres. Así que son mayores en eso. Y en este sentido, este era su sumo estado. Ahora, hermanos, ¿en qué consistió entonces no guardar su propia dignidad y que hayan abandonado su propia morada? Lo que podríamos decir es que aquí hace referencia a la rebelión que se nos muestra en el texto de Ezequiel que cometió Satanás y que luego se nos dice en Apocalipsis 12:4 que también se unieron a ella la tercera parte de las estrellas, hablando aquí de los ángeles. Algunos citan Isaías para decir que este fue el pecado, como decía el hermano Bernardo, la soberbia, su soberbia. En Isaías nos dice: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este fue el pecado. Allí abandonaron su dignidad. Mis hermanos, ¿sabe cómo son llamados estos seres angélicos en Efesios capítulo 6, versículo 12? En la Biblia estos seres angélicos son llamados de la siguiente forma. Son llamados como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Huestes espirituales de maldad. Así son llamados en las Escrituras. Si no, mira lo que dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Fíjese, la lucha que tiene el creyente contra quién es: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mis hermanos, el pecado de estos ángeles, su transgresión, abandonar su dignidad, tiene que ver precisamente con la rebelión que cometieron contra el Señor. Fue su soberbia. En cuanto al abandonar su propia morada, tenemos que decir que claramente tiene que ver con su caída del estado de perfección en que fueron creados y de la autoridad que tenían.
El pastor Kistemaker, comentando esto, dice lo siguiente: estos ángeles residían en el esplendor celestial, pero a causa de su rebelión, Dios lo mandó a vivir en las tinieblas. Debido a su pecado, ya no podían mantener sus dominios ni esferas de influencia y por eso abandonaron su propio hogar. Hubo un tiempo en el que ejercieron autoridad, pero ahora son prisioneros encadenados a la espera del día de juicio. Y es precisamente eso a lo que Judas quiere hacernos ver al citar este ejemplo de los ángeles caídos. El estado en el que fueron puestos a causa de su rebeldía, a falta de su sujeción, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Algunas otras personas han interpretado que estos ángeles encerrados indica un lugar específico esperando el día del juicio, pero esto sin lugar a dudas no tiene un fundamento bíblico. Claramente estos demonios tienen sus influencias, y aquí a lo que hace referencia es a la oscuridad en la que viven. No debemos pensar que el texto está indicando que todos los ángeles caídos están encerrados en un lugar determinado. Si ese fuera el caso, hermanos, la tierra estaría plagada de demonios. Cuando habla aquí entonces de guardados bajo oscuridad, hace referencia a la oscuridad en la que viven. La imagen que Judas quiere comunicar es la de los ángeles que viven rebeldes en la oscuridad espiritual, que están encadenados a su sentencia de juicio divino, de la cual nunca podrán escapar. Mis hermanos, todos aquellos ángeles que no guardaron su dignidad han caído en este estado y por lo tanto están guardados en oscuridad. La expresión guardados implica preservados. O sea, están conservados en la oscuridad, en las tinieblas. Ahora, al hablar de prisiones eternas, no estamos hablando de un lugar específico. Y eso lo sabemos por el ejemplo de el mago Simón. ¿En qué condición se encontraba el mago Simón según le dijo Pedro en Hechos 8:23? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Estaba Simón el mago preso en ese momento? No. Era la condición en la que su maldad lo tenía. Su alma estaba dejada en maldad, abandonada por Dios, y de la cual nunca podría salir. De esto podemos deducir que claramente Judas está hablando aquí de la misma forma de estos seres angélicos que cayeron. Ellos están en oscuridad eterna, presos en su pecado. No hay oportunidad para ellos. No hay ningún tipo de salvación para estos ángeles que cayeron. Ellos fueron dejados prisioneros en su oscuridad, reservados para el día del gran juicio. Ellos creen y tiemblan, pero no hay arrepentimiento. Ningún tipo de esperanza en sí mismo hay en ellos para salir de ese estado. Hermanos, este ejemplo de los ángeles caídos es más terrorífico que el de los apóstatas de Israel. Porque si de aquellos se nos dice que fueron destruidos a causa de su pecado, esto se nos dice que han sido encerrados en oscuridad perpetua, en una condición de la cual no podrán salir nunca. No podrán escapar de su juicio inminente. Escúchelo muy bien. Este ejemplo es muy terrorífico. Cuando Judas escribe sobre el juicio del gran día, indiscutiblemente está haciendo referencia a un día destinado para dar el veredicto de todos aquellos que se han rebelado contra la autoridad de Dios. Indiscutiblemente desde ángeles y hombres, todos estarán ese día delante del trono de Dios escuchando la sentencia de condenación. Culpable. Esta es la escatología de Judas. Aquellos destinados para este día, al igual que los ángeles, no van a poder escapar del juicio que está reservado.
están abandonados. Ellos mismos abandonaron su morada, ellos mismos se han corrompido y ellos están reservados para el fuego eterno. Así que guardémonos, hermanos, cuidémonos. Miremos esto como una advertencia, porque si los ángeles que estaban delante del trono de Dios no tuvieron perdón alguno, ¿qué se queda para aquellos que han rechazado una salvación tan grande? Tercer y último ejemplo que Judas nos da es la consumación vivida por parte de los habitantes de las ciudades de la llanura. A la verdad de las ciudades de la llanura estoy haciendo referencia a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Como Sodoma y Gomorra, dice el versículo 7, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, dice Judas aquí, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Ese cómo, que aparece en el versículo 7, indica una conexión con el anterior, y esto poniéndonos a Sodoma y a Gomorra al mismo nivel de los ángeles caídos en relación con el juicio venidero. Esa es la conexión de Judas. No podemos pensar que Judas está colocando ese cómo para poner la conexión en el pecado de ellos, porque lo que Judas está trayendo a mente aquí, ¿qué es? La condenación que ellos padecieron. Ahora, llama la atención que nuestro texto nos dice como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, y seguramente alguno aquí se pregunte, bueno, y cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra no destruyó solamente 2 ciudades, ¿cómo así que las ciudades vecinas? Bueno, resulta que las ciudades vecinas de las que habla aquí hace referencia a las ciudades de Adma, Seboín, que estaban en la misma región o en la misma llanura. Estos son los que se mencionan en Génesis 14:2. No lo busque, yo lo voy a leer para usted. Es simplemente una referencia de que usted sepa cuáles son estas ciudades vecinas. Dice aquí que cuando los reyes de Sodoma y Gomorra entraron en guerra con otros 5 reyes, y estos eran, ¿cuáles eran los reyes que entraron en guerra con ellos? Fueron Sodoma, Gomorra, claramente, Adma, Seboín y Zoar. Todas estas eran unas ciudades que estaban en la misma llanura y que tenían una comunión bastante cercana. A ellos los rescató Abraham después de esa guerra, cuando fue buscando a su sobrino Lot, que también había sido llevado cautivo en esa ocasión. Bueno, luego de eso viene la destrucción de toda esta tierra, y Zoar, que es la 5ª ciudad, fue una ciudad que Dios perdonó porque Lot huyó a ella, pero luego el mismo Lot tuvo miedo de estar allí pensando que el juicio de Dios vendría sobre esa ciudad. Ahora, cuando nosotros leemos Deuteronomio, capítulo 29, versículo 23, también leo para ustedes, ahí vemos que esas ciudades también fueron destruidas, como estamos explicándolo, o como lo dice Judas. Mire lo que dice Deuteronomio 29, 23. Así que Judas toma este relato de acá. Azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. ¿Y vieron? Hay 4 ciudades mencionadas aquí. ¿Cuáles fueron? Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín, ciudades vecinas. Entonces, claramente, vemos nosotros aquí 2 ciudades más. Ahora, he aquí el detalle de lo que Judas nos dice aquí, en el texto. ¿Qué es lo que Judas nos dice aquí? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza. Lo que Judas está diciendo aquí es que estas ciudades fueron destruidas como Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque hicieron lo mismo.
habiendo fornicado e ido en vicios, en pos de vicios contra la naturaleza. Por lo cual estas ciudades vecinas también fueron puestas como ejemplo. Mire, esto es interesante, porque resulta que por allá en el libro de Oseas se nos menciona a Adma y Seboín como unas ciudades de las cuales el Señor no quiere hacer lo mismo que hizo con ellas, con el pueblo de Israel. Fueron puestas como ejemplo. Yo no quiero hacerte lo mismo, dice el Señor. ¿Cómo podré hacerte como a Adma y como a Seboín, oh Israel? Dice en el libro de Oseas. Porque ellas también fueron puestas como ese ejemplo. Y Judas está trayendo ese ejemplo para decir precisamente, como Sodoma y como Gomorra, y las ciudades vecinas que pecaron como aquellas, también como ejemplo. Es interesante, hermanos, porque lo que nos dice todo este relato es que estas ciudades son puestas como ejemplos de la consumación del castigo divino. No solo Sodoma y Gomorra, sino también Adma y Seboín. Ahora, hermanos, ¿el castigo divino de qué? Nosotros solemos pensar que el pecado de Sodoma y Gomorra solo fue la homosexualidad. Y evidentemente es algo de lo que Judas nos está diciendo aquí. Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo. Sin embargo, hermanos, quiero ampliar un poco más sobre este asunto, porque me parece muy interesante. Porque, hermanos, si miramos detenidamente, el pecado de la homosexualidad es más bien el resultado del endurecimiento al que Dios entregó a estas ciudades para luego consumirlo en su ira. Voy a explicarme con las Escrituras, que sean ellas quien hablen en este caso. Ezequiel capítulo 16, versículo 48 al 50, nos dice lo siguiente. Ezequiel 16, 48 al 50. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Algunos se preguntan, bueno, ¿y acaso el pecado de Sodoma y Gomorra no fue la sodomía, no fue la homosexualidad? ¿Acaso se está contradiciendo la Biblia entonces aquí? No, hermano, la respuesta a esto es que la homosexualidad o sodomía es un pecado resultado de ser entregado a la dureza del corazón del hombre. Lea conmigo Romanos 1:24. Romanos 1:24. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Nótelo bien. La homosexualidad es un pecado en sí mismo, sí, claro que sí, hermanos. Pero también es un pecado resultado de una dureza de corazón a la que Dios entrega a una sociedad que no ha tenido en cuenta a Dios. Ahora, hermanos, esto es un asunto bastante preocupante. Es un asunto bastante preocupante. Porque esto lo que nos está diciendo es que cuando ya no hay ningún temor del Señor y la dureza de corazón está muy arraigada en un hombre,
Dios lo entrega a este tipo de pecados. Hermanos, ¿y cuál fue el final de Sodoma y Gomorra? Aquí hay muchas personas que no quieren hablar del infierno, muchas sectas buscan miles de explicaciones para malinterpretar las palabras de Judas. Pero aquí Judas claramente nos está diciendo que estas ciudades son ejemplos del sufrimiento. ¿De qué cosa? El castigo del fuego eterno. Hermanos, ¿eso qué es? El infierno. Los habitantes de Sodoma y Gomorra y de todas las ciudades de la llanura, las ciudades vecinas, sirven como ejemplo de los que sufren el castigo del fuego eterno. Son ejemplos, son puestas a la vista pública como un escarmiento. La evidencia del juicio de Dios sobre las ciudades de la llanura ha estado a la vista desde el día en que el fuego y el azufre destruyeron dicha zona. Sodoma, hermanos, nunca vuelve a ser figura en la Biblia como una ciudad con vida. ¿Saben cómo es vista Sodoma y Gomorra en las Escrituras? Como una ciudad a la cual Dios castigó por su pecado. Una ciudad que es un memorial de la ira de Dios castigando el pecado. Jesús, los profetas, Moisés. De hecho, el texto que leíamos hace un momento de Ezequiel nos muestra aquí el ejemplo de Sodoma y Gomorra, ¿como qué? Como un ejemplo del castigo, de la destrucción. Sodoma y Gomorra se han convertido en sinónimos y ejemplos de la ira de Dios sobre el pecado. Miren, palabras del Señor Jesucristo, Mateo capítulo 10, versículo 15, ¿qué nos dice? Y note bien este ejemplo, muy interesante. Mateo 10, versículo 15 nos dice: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Sodoma y Gomorra no son puestas como un ejemplo a seguir, sino de castigo. No solo Judas vincula la destrucción permanente de Sodoma y Gomorra y de los pueblos vecinos con el castigo del fuego eterno. No es que el Señor Jesucristo lo hace. Y el hecho de que Judas presente aquí la expresión castigo del fuego eterno, hermanos, nos hace entender que las muchas veces que el Señor se refirió al fuego eterno no fueron metafóricas, fueron entendidas por los discípulos como el infierno literal. De aquello que habla el profeta Jeremías en el capítulo número 66, no es algo metafórico, no es algo simbólico, sino que ha sido, es y será el castigo que espera a todos los desobedientes que se niegan a obedecer al Señor y eligen desobedecerle. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Por lo tanto, hermanos, es sabio velar y estar firme, luchar constantemente, combatir ardientemente para permanecer en la fe una vez dada a los santos en Cristo Jesús. Pero quiero terminar aquí haciendo un llamado a aquellos que no son creyentes, a los jóvenes, niños. Judas ha presentado su escatología aquí y nos ha dicho que los ángeles están reservados para el día del gran juicio. Un día. Ese día del gran juicio es el día cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Ese día es el día del juicio. Ese día vivos y muertos estarán delante del gran trono del Señor. El fuego de Sodoma y Gomorra y de las ciudades vecinas vendrá a ser solamente una chispa comparado con el ardor de la ira del Señor derramada sobre todos los rebeldes y apóstatas. ¿Qué esperas para arrepentirte? Huye de la ira venidera.
Por otro lado, hermanos, la doctrina del infierno, del día del juicio, no solo es una advertencia para los impíos, es también una advertencia para nosotros, para que velemos y perseveremos y nos alentemos cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno se deje engañar por el engaño del pecado. Así que, hermano, miremos esos ejemplos que están en las Escrituras y por medio de ellos sirvamos al Señor con temor y reverencia, porque Él es fuego consumidor. Con respecto a la breve aclaración que quería hacerles respecto a la interpretación moderna que hay, yo sé que muchos de ustedes la han escuchado, muchos la han escuchado, respecto a la caída de los ángeles. El mismo Señor nos explica algo interesante, por lo cual nosotros no interpretamos este texto de la forma como lo hacen muchos de los predicadores modernos. En el libro de Lucas, capítulo 20, el Señor nos hace una explicación respecto a los seres angélicos. Versículo 35 nos dice: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Hermanos, lo que este texto nos dice es que como somos iguales a los ángeles, no solo lo dice en el sentido en que ya no podemos morir, sino que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Por lo tanto, esa interpretación que dice que los ángeles cayeron y que no guardaron su dignidad hace referencia a que se casaron con las hijas de los hombres, no es una interpretación bíblica. Es una interpretación que más bien apela a unos escritos extrabíblicos y que no está acorde con toda la enseñanza de las Escrituras respecto a este tema. Más bien, debemos tomar esta enseñanza como el Espíritu Santo nos las ha revelado a través del pastor Judas y como hemos podido comprender a la luz de todo lo que la Biblia nos enseña respecto al tema de la caída de los ángeles. Una advertencia para no pecar, no rebelarnos contra el Señor. Quiere el Señor operar esta enseñanza en nosotros, hermanos. Quiere el Señor utilizar estos ejemplos para alentarnos a contender en la fe una vez dada a nosotros.